Pof, estás en la librería exigiendo un reembolso porque leíste 300 páginas sobre vibrar alto y lo único que se elevó fue tu factura de luz. El vendedor te mira con ojeras que tienen su propio código postal y te pregunta si realmente abriste tu chakra del merecimiento o solo el paquete de papas fritas. Le explicas que el capítulo sobre manifestar abundancia solo manifestó una deuda en tu tarjeta y que el autor parece tener la estabilidad mental de un gato en una aspiradora. Él suspira como si cargara el peso de todos los mediocres del mundo, y te sugiere que el libro no falló, sino que tu voluntad espiritual es de plastilina. Entonces sacas tu mejor carta de cliente ofendido, y le dices que si no te devuelve el dinero, vas a manifestar una queja formal con el gerente del universo. Entonces le explico que el libro prometía abundancia, y lo único que ha abundado en mi casa es el polvo sobre la portada. El vendedor me mira como si yo fuera el culpable de que el universo no sepa leer mis facturas vencidas. Me pregunta si realmente visualicé el éxito o si solo moví las páginas esperando un milagro biológico. Le respondo que visualicé un reembolso de $20 y que por ahora su cara de cansancio está bloqueando mi manifestación. Y justo cuando saco el recibo, él dice que devolver el libro es un acto de resistencia contra mi propio crecimiento espiritual. Aparentemente, mi tarjeta de crédito tiene un bloqueo energético que solo se cura comprando la secuela de tapa dura. Para colmo, me sugiere que el problema es que no vibré en la frecuencia del autor porque desayuné carbohidratos. Le digo que mi frecuencia actual es de puro odio hacia el marketing motivacional y que eso debería ser suficiente para un vale de tienda. Lo peor fue cuando sacó un péndulo para medir si mi aura era compatible con la política de devoluciones de la empresa. Si el péndulo gira a la derecha recupero mi dinero, si gira a la izquierda, me toca llevarme un incienso de regalo. Entonces el vendedor me pregunta si realmente abrí el libro con el corazón o si solo lo hice con las manos. Le respondí que lo abrí con la esperanza de no ser estafado, pero parece que el universo tenía otros planes para mi billetera. Él suspira con un cansancio que solo te da leer a Paulo Coelho por obligación laboral y me dice que mi aura está bloqueando el reembolso. Al parecer mi energía negativa es tan potente que anula la política de devoluciones de la empresa. Me sugiere que en lugar de dinero me lleve un cristal de cuarzo que supuestamente absorbe la pobreza mental. Le dije que preferiría que el cuarzo absorbiera mi deuda de alquiler, pero me miró como si yo fuera el loco de la conversación. Para colmo saca un folleto sobre cómo manifestar abundancia mientras ignora que su propia caja registradora está vacía. Es fascinante ver a alguien intentar venderme el secreto del éxito cuando su mayor logro hoy ha sido no desmayarse sobre el mostrador. Le advertí que si no me devolvía el dinero escribiría mi propio libro de autoayuda sobre cómo arruinarle el día a un librero existencialista. Se quedó callado procesando si eso contaba como un proyecto de vida válido o como una amenaza espiritual. Le explico que el capítulo sobre visualizar la abundancia solo me trajo una multa de tránsito, por no visualizar el semáforo en rojo. El vendedor me mira con una lástima tan profunda que casi puedo sentir cómo mi aura se devalúa frente a sus ojos. Me pregunta si realmente abrí mi corazón al universo o si solo abrí el libro para usarlo de posavasos. Honestamente, el café no deja manchas en el alma, pero sí en la página 42 donde prometían el éxito financiero. Entonces saca un cristal de cuarzo del bolsillo de su chaleco mugriento y me dice que mi escepticismo está bloqueando mi flujo de caja. Es fascinante que alguien que gana el salario mínimo me dé consejos de inversión basados en piedras brillantes. Le digo que si el libro funcionara, él estaría en una isla privada y no discutiendo conmigo sobre una política de devoluciones de $10, se queda callado un segundo, probablemente calculando cuántas vidas le faltan para alcanzar el nirvana o el fin de su turno. Lo peor es cuando me sugiere que el libro no falló, sino que yo no vibré lo suficientemente alto para que el dinero se materializara. Al parecer, mi frecuencia vibratoria está más cerca de un microondas viejo que de un imán de billetes. Entonces el tipo saca una lupa para examinar el código de barras como si fuera un papiro egipcio. Me dice que el libro no está fallado, sino que mi aura tiene demasiadas interferencias estéticas. Le respondo que mi aura está perfecta, pero mi cuenta bancaria sufre de falta de optimismo monetario. Él suspira tan fuerte que casi apaga las luces de la sección de esoterismo por falta de energía vital. Me pregunta si intenté leer el capítulo 5 mientras hacía el pino sobre una silla de mimbre. Según él, la sabiduría solo entra por los pies si tienes el chakra del orgullo demasiado inflamado. Para colmo, saca un incienso de sándalo y empieza a rodearme como si fuera a exorcizar mi tacañería. Dice que el dinero es solo papel, pero curiosamente no quiere soltar el billete de mi reembolso. Lo peor fue cuando me sugirió que el libro no me ayudó, porque en el fondo disfruto ser un fracasado funcional. Me ofreció un separador de páginas con una frase motivacional a cambio de mi existencial. Le dije que mi aura estaba perfectamente alineada, pero que mi cuenta bancaria seguía igual de vacía. El vendedor me miró como si yo fuera el responsable del calentamiento global por no meditar lo suficiente. Entonces sacó un cuarzo del bolsillo de su chaleco y me preguntó si sentía la vibración del reembolso.
Honestamente solo sentía el olor a café quemado y la desesperación de alguien que no ha visto la luz del sol en meses. Me explicó que el capítulo sobre la abundancia requiere que yo crea que el dinero es solo energía en movimiento. Le respondí que mi energía se estaba moviendo peligrosamente hacia la puerta de salida sin mi dinero de vuelta. Para colmo me sugirió que leyera el libro al revés para desbloquear mi chakra del ahorro. Es fascinante cómo la gente prefiere inventar una religión antes que admitir que vendieron un manual de obviedades por $30. Lo peor fue cuando cerró los ojos y empezó a tararear una nota en sol mayor para limpiar mi negatividad. Me quedé ahí parado esperando que terminara su concierto gratuito de locura antes de exigir el ticket de devolución. Entonces el tipo me pregunta si realmente abrí el libro o si solo esperaba que el conocimiento se filtrara por mis poros mediante osmosis. Le respondí que por el precio que pagué el libro debería haberme dado un masaje y haberme hecho el desayuno. Me miró con unos ojos tan inyectados en sangre que juraría que podía ver el final del universo en sus pupilas. Me dijo que la felicidad no es un producto reembolsable y que mi aura se veía sospechosamente tacaña hoy. Para colmo sacó un cristal de cuarzo del bolsillo y empezó a pasarlo sobre el código de barras, para limpiar mi energía negativa. Le dije que lo único que necesitaba limpiar era mi estado de cuenta bancario con esos $20. Me sugirió que leyera el capítulo 5 sobre la aceptación del vacío existencial antes de quejarme. Le aclaré que ya acepté el vacío en mi billetera y que ese es el único problema metafísico que me urge resolver. Justo cuando iba a lanzarme un discurso sobre vibraciones cuánticas, el gerente apareció con una cara de haber visto un fantasma. Ahora parece que la devolución de mi libro se va a convertir en un debate sobre la naturaleza de la realidad. Entonces el vendedor me pregunta si realmente abrí el libro con el corazón o si solo lo hice con mis manos llenas de ego. Le respondí que lo abrí con la esperanza de no ser un fracasado, pero el libro no traía pilas incluidas. Me dijo que el capítulo 4 sobre la ley de atracción requiere que vibre en una frecuencia de amor incondicional. Yo solo vibro cuando me llega un mensaje de texto y generalmente es para cobrarme la tarjeta de crédito. Para colmo, sacó un cuarzo del bolsillo de su delantal y empezó a pasarlo sobre el código de barras, para limpiar mi energía financiera. Le sugerí que si el cuarzo funcionara, él no estaría trabajando un martes a las 3 de la mañana. Me explicó que el universo no me da lo que quiero, sino lo que necesito para mi evolución espiritual. Aparentemente lo que mi espíritu necesita es perder $20 en un manual de autoayuda escrito por un tipo que vive en un yate. Lo peor fue cuando me ofreció un vale de descuento para su próximo taller de respiración holística. Le dije que mi única prioridad ahora mismo es respirar el aire de una tienda donde no me juzguen por querer mi dinero de vuelta. Entonces el vendedor me dice que el libro no es un objeto físico sino un portal energético que yo decidí cerrar. Le respondí que mi billetera también es un portal y que actualmente está sufriendo una crisis de fe por su culpa. El tipo se frota los ojos y me pregunta si realmente practiqué el capítulo de la respiración holística mientras visualizaba mi abundancia. Le aclaré que lo único que visualicé fue el precio de la tapa y cómo ese dinero pagaría mi cena de hoy. Para colmo saca un cuarzo del bolsillo y empieza a pasarlo sobre el código de barras para limpiar mi negatividad financiera. Es fascinante ver cómo la falta de sueño convierte a un empleado de salario mínimo en un chamán de centro comercial. Me dice que si devuelvo el libro estaré rechazando al universo y que probablemente mi karma se convierta en una deuda de tarjeta de crédito eterna. Le dije que mi karma ya es mi exnovia y que el universo puede ponerse en la fila de acreedores. Y justo cuando pensaba que no podía ser más patético, me ofrece cambiarlo por un libro de meditación para aceptar la pobreza con dignidad. Supongo que la dignidad no acepta devoluciones, pero este pedazo de papel motivacional sí que lo hará. Entonces el tipo me pregunta si realmente abrí el libro o si esperaba que el conocimiento se transfiriera por osmosis mientras dormía. Le respondí que por el precio que pagué lo mínimo que esperaba era una epifanía mágica antes del desayuno. Me dijo que mi aura estaba bloqueada por el cinismo y que el reembolso solo procedía si podía demostrar que mi alma no tiene remedio. Saqué mi billetera vacía para mostrarle que mi alma está perfectamente bien, pero mi cuenta bancaria necesita una intervención divina. El vendedor suspiró tan fuerte que movió 3 libros de la sección de nutrición y me sugirió que leyera el capítulo sobre la aceptación del fracaso. Le dije que ya soy un experto en fracasar y que lo que buscaba era un manual para que otros fracasen por mí. Para colmo me ofreció un separador de libros con una frase motivacional sobre las mariposas y el cambio estructural. Le expliqué que las mariposas no tienen que pagar renta ni aguantar a libreros con crisis existenciales a las 3 de la tarde. Justo cuando iba a dejar el libro y marcharme me preguntó si quería cambiarlo por uno de cocina para alimentar mi vacío interior. Ahora estamos debatiendo si un soufflé tiene más peso metafísico que un mantra de 5 minutos. Entonces el tipo me pregunta si realmente visualicé mi éxito o si solo pasé las páginas mientras comía papas fritas. Le respondí que mi capacidad de visualización es excelente, lo que falla es la calidad de su literatura barata. El vendedor suspira como si yo fuera el culpable del calentamiento global y me dice que el universo no me debe nada.
Si mi aura está desalineada, es fascinante cómo usan palabras místicas para ocultar que el libro es básicamente un posavasos caro. Para colmo, me sugiere que lea el capítulo 7 otra vez, pero esta vez descalzo para conectar con la tierra. Le dije que lo único que quiero conectar es mi dinero de vuelta con mi billetera antes de que pierda la paciencia. Me mira con sus ojos inyectados en sangre y afirma que mi resistencia al cambio es un síntoma de un ego inflamado, irónico, considerando que él está intentando dar lecciones de vida ganando el salario mínimo en una tienda de papel usado. Lo peor fue cuando sacó un péndulo para medir mi energía y determinó que soy un bloqueador de abundancia. Si la abundancia significa quedarme con un libro que no sirve ni para nivelar una mesa, prefiero ser un bloqueador. Entonces el vendedor me pregunta si realmente abría el libro o si solo esperaba que el conocimiento se transfiriera por osmosis mientras lo usaba de posavasos. Dice que mi aura se ve tan cerrada que ni siquiera un manual de instrucciones para abrir un paraguas me serviría de mucho. Le respondo que mi aura está perfectamente equilibrada y que el problema es que el autor promete riqueza mental. Pero escribe como un niño de 5 años con exceso de azúcar. Me mira fijamente sin parpadear y me pregunta si estoy asustado de mi propio potencial infinito. Para colmo saca un cristal de cuarzo del bolsillo de su chaleco y empieza a pasarlo sobre el código de barras para limpiar las malas vibras de mi tacañería. Asegura que el libro no falló, sino que mis chakras están haciendo huelga porque no como suficiente col rizada. Y justo cuando iba a exigir mi dinero de vuelta me dice que devolver el libro es un acto de violencia contra mí, yo del futuro que sí quiere ser exitoso. Me sugiere que en lugar de un reembolso compre el volumen 2 que explica cómo lidiar con personas difíciles como yo. Lo peor fue cuando sacó un espejo y me obligó a pedirle perdón a mi reflejo por no creer en el poder de la manifestación cuántica. Ahora estoy considerando seriamente si es más barato irme sin el dinero o quedarme a escuchar su teoría sobre por qué los impuestos son solo bloqueos mentales. Entonces el vendedor me pregunta si realmente abrí el libro o si esperaba que el conocimiento se transfiriera por osmosis mientras dormía. Le respondí que por el precio que pagué, lo mínimo que esperaba era un milagro tangible o al menos un descuento de mi crisis existencial. Me dice que el capítulo 5 sobre la visualización creativa requiere que yo ponga de mi parte y no solo que use el libro como posavasos. Es increíble que me culpe a mí por su incapacidad de vender literatura que realmente altere las leyes de la física. Para colmo saca un manual de meditación y me sugiere que mi aura está demasiado bloqueada para recibir el reembolso. Le dije que lo único bloqueado aquí es su sentido común y mi paciencia para escuchar a alguien que no ha visto la luz del sol desde el martes. El tipo empieza a recitar afirmaciones positivas mientras busca el ticket en su sistema de 1990. Ver a un hombre al borde del colapso nervioso, pidiéndome que vibre alto, es la mejor comedia involuntaria que he presenciado este mes. Lo peor fue cuando me ofreció un vale de tienda en lugar de mi dinero, porque según él, el universo no cree en las transacciones líquidas. Le advertí que si el universo no me devuelve mis $20, voy a empezar a visualizar un incendio muy creativo en su sección de esoterismo. Entonces el vendedor me dice que el libro no es una varita mágica y que mi aura parece un pantano estancado. Le respondí que mi aura está perfectamente bien, lo que está estancado es mi dinero en su caja registradora. Sacó un ejemplar del poder de la hora y me preguntó si sentía la energía del presente fluyendo por mis venas. Le dije que lo único que sentía era el hambre del mediodía y una profunda decepción por su servicio al cliente. Para colmo, empezó a recitar el capítulo 4 sobre la ley de atracción mientras sus ojos se ponían rojos de tanto café. Me sugirió que si no atraigo la abundancia es porque mi billetera tiene vibraciones negativas de cuero sintético. Lo peor fue cuando me pidió que hiciéramos un ejercicio de respiración para soltar el apego al reembolso. Le expliqué que mi único apego actual es a no ser estafado por un tipo que usa cristales como pisapapeles. Me dijo que el universo me estaba enviando una señal de paciencia a través de él. Yo le dije que mi señal del universo es el ticket de compra y mi derecho legal a un producto que no sea pura palabrería barata. Entonces el vendedor me dice que el libro no es un control remoto para la realidad y que mi falta de resultados es un síntoma de mi resistencia al cambio. Le respondí que mi única resistencia actual es pagar por un montón de papel que pesa más que sus argumentos metafísicos. Me sugirió que quizás no estaba vibrando en la frecuencia correcta para atraer la abundancia que el capítulo 4 prometía. Es fascinante cómo la gente que no puede pagar la renta a tiempo siempre tiene una teoría cuántica para explicar por qué mi billetera sigue vacía. Para colmo sacó un folleto sobre el desapego material justo. Cuando le pedí que me devolviera mis $20 en efectivo, me encanta que el desapego solo se aplique a mi dinero y nunca a la comisión que él se lleva por venderme humo encuadernado. Le expliqué que mi disciplina personal es excelente para detectar estafas y que su libro de hábitos atómicos no ha logrado que mi perro deje de morder los muebles. Si el universo realmente quisiera que yo fuera feliz, me daría el reembolso sin hacerme escuchar un podcast en vivo sobre el karma. Justo cuando estaba por aceptar que perdí mi dinero, el tipo cerró los ojos y me dijo que el verdadero libro de autoayuda estaba dentro de mí. Lo peor fue cuando me di cuenta de que estaba a punto de hacerme una pregunta que cambiaría mi cínica perspectiva por completo.
Entonces el vendedor me dice que la clave no es exigirme más, sino entender mi patrón de fracaso. Le respondí que mi único patrón actual es gastar dinero en libros que sirven mejor como posavasos que como guías espirituales. Él suspiró con la profundidad de quien ha visto el vacío y me preguntó si realmente quería ser feliz o si solo quería tener la razón. Obviamente le dije que tener la razón me da una satisfacción mucho más duradera que la alegría química. Para colmo sacó un cuarzo del bolsillo y me pidió que lo sostuviera para limpiar mi aura de negatividad. Le pregunté si el cuarzo aceptaba devoluciones de efectivo o si también necesitaba una limpieza de conciencia por estafarme. Me explicó que el universo no me debe nada si no vibro en la frecuencia del éxito. Le recordé que el universo quizás no, pero su política de devoluciones dice claramente que tengo 30 días para recuperar mi dignidad y mi dinero. Lo peor fue cuando me sugirió que leyera el capítulo sobre el perdón antes de irme. Le dije que ya lo había leído y que decidí no perdonarle el tiempo que me hizo perder escuchando sus delirios existenciales. Entonces el vendedor me dice que la clave no es exigirme más, sino entender qué patrón estoy repitiendo. Básicamente me llamó hámster en una rueda pero con mejor vocabulario y ojeras de mapache. Para colmo, saca un cuarzo del bolsillo y me pregunta si he intentado alinear mi energía con el reembolso. Le respondí que mi energía está perfectamente alineada con mis $20 de vuelta. El tipo suspira como si yo fuera el culpable del calentamiento global y me ofrece un vale por un taller de abrazos al aire libre. Prefiero que me atropelle un camión de helados antes que socializar con gente que huele a incienso. Me explica que el libro no falló, sino que yo no vibré lo suficientemente alto como para entender el capítulo 4. Es fascinante cómo usan la física cuántica para justificar que me vendieron 300 páginas de humo. Justo cuando iba a exigir hablar con el gerente, el vendedor se queda dormido de pie mientras sostiene mi recibo. Ahora tengo que decidir si lo despierto o si simplemente me llevo la caja registradora como compensación espiritual. Entonces el vendedor me dice que para ver resultados debo leer el libro bajo la luz de la luna llena mientras sostengo un cuarzo. Le respondí que si tuviera tiempo para rituales lunares no estaría aquí pidiendo mis $10 de vuelta. El tipo suspira con una profundidad existencial que solo te da el salario mínimo y me pregunta si mi aura está bloqueada. Es fascinante cómo la gente prefiere culpar al cosmos antes que admitir que vendieron un manual de obviedades impreso en papel reciclado. Me sugirió que quizás no estoy listo para la abundancia porque mi energía es demasiado densa. Le dije que mi billetera también está bastante densa, y que me gustaría que siguiera así recuperando mi dinero. Para colmo, empezó a recitar el capítulo 4 sobre el perdón universal mientras buscaba el ticket. Le aclaré que puedo perdonar su falta de sueño, pero no puedo perdonar que este libro use una fuente de letra tan grande para rellenar páginas. Justo cuando parecía que iba a procesar la devolución, me preguntó si he intentado hablarle positivamente al libro antes de dormir. En ese momento entendí que no estoy en una librería, sino en un centro de rehabilitación para optimistas sin remedio. Al final entendí que el vendedor tenía razón sobre una sola cosa, y es que mi aura es demasiado cara para este establecimiento. Decidí que no necesito su validación ni su libro de $3 para ser un ser de luz superior. Caminé hacia la salida con la frente en alto, mientras el pobre hombre intentaba explicarle a una señora que el libro de cocina no garantiza que su esposo la quiera. Hay batallas que simplemente no vale la pena ganar si el premio es un vale de descuento. Me di cuenta de que la verdadera autoayuda es aceptar que el problema siempre será el resto del mundo y nunca mi falta de disciplina. Es mucho más barato culpar al universo que pagar por un gimnasio al que nunca voy a ir. Tiré el recibo en un bote de basura orgánico para que mi fracaso espiritual al menos sirva de abono para algún árbol. Si el árbol crece torcido, sabré que mi energía negativa sigue siendo más potente que cualquier fertilizante. Ahora voy camino a casa a aplicar la única lección valiosa que aprendí hoy en esa librería de mala muerte. No se trata de vibrar alto, sino de saber cuándo retirarse antes de que te llamen seguridad por intentar devolver un libro usado. Al final entiendo que el libro no es un amuleto mágico que resuelve tu vida mientras duermes. Es simplemente un manual de instrucciones que no sirve de nada si el operario tiene miedo de ensuciarse las manos. El vendedor me mira con lástima mientras me devuelve mis $20 como si me estuviera dando una limosna espiritual. Dice que el dinero no me comprará la paz, pero curiosamente él no deja de mirar la caja registradora. Salgo de la tienda con mi dinero y la satisfacción de saber que mi mediocridad es totalmente orgánica y gratuita. No necesito pagarle a un gurú para sentirme estancado cuando puedo hacerlo solo y con estilo. Así que hazme un favor y cierra este video ahora mismo para ir a hacer esa única cosa que has estado posponiendo toda la semana. Deja de buscar respuestas en pantallas y empieza a aceptar que el problema siempre fuiste tú. Mañana volveré por un libro de cocina porque al menos ahí, si no me sale el pastel, puedo culpar al horno. La felicidad es opcional, pero cenar algo decente es una cuestión de dignidad básica.